nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre, nos encontramos en tu presencia, Padre, en esta tarde. Primeramente, Señor, levantando, Padre, nuestras almas ante tu presencia y levantando nuestros corazones, Padre, porque todas las cosas que hemos hecho, Señor, un día de esto, cuando tú nos llames, Padre, dice el Espíritu, Señor, vuelve a Dios quien lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue creado, pero el alma rendirá cuenta delante de tu presencia, Señor, olvidando, Padre, ciertamente, Padre, toda la cosa que hemos, Padre, que hemos hecho o que hemos dicho, Padre, traemos ante tu presencia, que tú ve, perdona, Señor, nuestra vida, perdona nuestra boca, perdona nuestros ojos, perdona todo nuestro ser, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. En esta noche, Señor, entregamos este culto en tus manos. Y permita, Padre, que el predicador que predica, Señor, sea para nosotros en esta noche. Oh Dios, cada oración, cada palabra, cada oración por los enfermos, Señor, lo dejamos en tu mano, Padre. Y unja los labios, Señor, de tu siervo que predicará en esta noche en tu palabra, y que nos dé, Señor, tu Santo Espíritu lo mejor, lo mejor que estamos deseando, pueda darnos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Benjamín, Dios te bendiga. Amén. Me dio una confusión recién, ¿verdad? Porque no estaba todo muy claro, pero yo creo que vamos yendo ahí. Amén. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a hablar de un pequeño temita, voy a intentar no extenderme mucho, que es Dios es su propio intérprete. Amén. Vamos a estar hablando sobre eso. Denme un momento, voy agarrando las notas. Amén. Vamos a leer Segunda de Pedro. Vamos a ir ahí, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, amén. Deme un momento. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Versículo 15, amén. A ver, subir un poco. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Cuando lo tengan todos pueden decir conmigo amén. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta en el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino en los santos hombres de Dios, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor pueda bendecir la lectura de su palabra. Tomen sus asientos.
Estamos viviendo nosotros en un día gigante, en un día de gran confusión, ¿verdad? Porque la profecía para nuestra edad decía lo siguiente, decía, tú dices ser rico, dice, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, dice la condenación para nuestra edad en el libro de Apocalipsis, pero tú no sabes que estás desnudo, pobre, ciego y no lo sabes. Estamos viviendo en un día confuso, estamos viviendo en días donde hombres y mujeres casi no saben qué hacer. Todo parece estar en una gran confusión y parece que hay tantas diferentes direcciones hacia donde ver. Ese es Satanás el que hace eso. Ahora, Dios no puede juzgar a un pueblo justamente o correctamente a menos que Él tenga una regla por la cual juzgarlos. Y la Biblia dice que Él juzgará a todo hombre por Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Y eso dice en San Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, todo lo que nosotros sabemos hoy es una exhibición de los atributos de Dios. Primero, Él ni siquiera era un Dios en un inicio. Él en el inicio, cuando Él no había creado nada, Él solo era un ser eterno, un ser autosuficiente y autoexistente. Pero Él no podía ser llamado Dios en ese momento, porque la palabra Dios en el diccionario es un objeto de adoración o una persona a la cual es adorada. Pero ¿cómo esta persona, como Dios, el ser eterno, pudo ser adorado primero si Él no tenía nadie quien lo adore, ¿verdad? No había ninguna creación ni nada que pudiera adorarlo a Él como Dios. No había nada que le adorase. Así que Él era un ser eterno, Él era la fuente principal de toda inteligencia. Y en esta fuente de toda inteligencia no había ningún átomo, ninguna molécula, ni nada, ni una luz, ni una estrella. No había nada, ninguna otra cosa. Dios, el que ahora conocemos como Dios, el gran Espíritu, que era eterno, que no tuvo principio ni fin, estaba allí. Y en Él habían atributos para ser Dios, atributos para ser Padre, para ser Hijo, para ser el Salvador, el Sanador, y todos los atributos que hoy conocemos que están en Él ahora. Entonces estas cosas se han desarrollado desde entonces, son simplemente sus atributos que están siendo manifestados. Ahora la palabra atributo quiere decir pensamiento, o sea, un atributo es un pensamiento, es una palabra que quiere decir un pensamiento expresado, eso es un atributo. Ahora, estos atributos empezaron a ser expresados desde el inicio cuando Él dijo sea la luz. Él dijo eso. Nosotros no sabemos cuánto tiempo puede haber tardado, pero dijo sea la luz y fue la luz. La creación vino a existencia por una palabra, por su pensamiento, su atributo, un pensamiento que fue expresado. Ahora nosotros como cristianos también estábamos en el inicio de Dios en sus pensamientos. Podríamos decirlo como somos ahora atributos de Dios. Nosotros estábamos en su pensamiento antes que el mundo, antes que todo iniciase, nosotros estábamos en Cristo. Ustedes estaban en el pensamiento de Cristo, en Dios, en el principio. Esto nos hace a nosotros, sus súbditos, y en todo el asunto de Dios, Él mismo materializándose y haciéndose tangible a través de nosotros, para que Él pudiese ser palpado, visto y oído, ¿ver? Esto es lo que Dios es, todo el asunto. Entonces, todo lo que Dios era en un inicio, primero llegó a ser a través de Jesucristo. El primer atributo que Dios expresó fue la creación. Cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando Él dijo, sepárense las aguas de las aguas, sepárese la tierra de las aguas, haya tierra seca. Y cada una de estas cosas, todo lo que podemos ver hoy, incluso nosotros esto que hemos hecho nosotros con mano humana, son parte de los atributos de Dios. Pero entonces podemos decir también que toda esta Biblia es un atributo de Dios, un pensamiento de Dios. Amén. Ahora nosotros podemos escuchar de esta propia Biblia que hay muchos tipos distintos de interpretaciones. Este atributo de Dios, que era Jesucristo mismo, Él incluso en su momento, cuando Él murió unos años después, hubo distintos historiadores y también los propios apóstoles que hablaban de Él. Los apóstoles decían una cosa, los historiadores decían otra cosa. Josefo, un gran historiador en ese momento, él dijo que había un hombre en Israel al cual la gente lo llamaba profeta y que él murió en una cruz. Él se refería a Jesús en ese momento, pero para él no era más nada que un hombre que pasó por allí. Más para los apóstoles, él era Dios expresado. Entonces, hay gente que dice, la interpretación que usted tiene está equivocada, o usted lee pero está interpretando mal. Ahora podemos escuchar a algunos diciendo, los pentecostales piensan esta cosa,
los unitarios piensan una cosa, los católicos piensan estas cosas, las asambleas de Dios no lo piensan como usted lo dice, y cada uno dice una cosa u otra cosa, pero nosotros tenemos que ver ahora en este momento una cosa principal: Dios es su propio intérprete. Él no necesita que nadie lo interprete a Él, Él se interpreta por sí mismo. ¿Quién es el hombre que puede interpretar a Dios? Dios es su propio intérprete. Ahora, Pedro, hablando en la escritura que leímos recién, decía que hallamos que en el principio de Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y esa fue la interpretación de la palabra. Cuando Dios dijo alguna cosa y aquello fue manifestado, entonces eso es la interpretación de la palabra de Dios. Eso es lo que dice que la palabra de Dios fue correcta o es correcta, ¿ven? Cuando Él dijo, sea la luz, eso primeramente estaba en su pensamiento. Y antes de que hubiese tal cosa como la luz, luego de que Él dijo, sea la luz apareció en los cielos. Eso fue la interpretación misma de la palabra de Dios. Ninguno tuvo que interpretar nada allí, porque Dios lo dijo y allí se cumplió. Y cuando Dios habla y es manifestado, esa es la interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos ver esto? Nosotros queremos pensar, queremos decir que nosotros leemos una estrofa, leemos un párrafo de esta Biblia y decimos, acá dice tal cosa, pero yo creo que realmente es así. Acá dice que la mujer no habla en la congregación, pero en ese momento habían unas profetisas, y puede que no haya sido así. Pero si nosotros estamos desacreditando una parte de la palabra de Dios, el resto de la misma palabra de Dios, el resto de toda la Biblia, no tendría sentido nosotros creerlo. Porque si nosotros creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces ¿por qué nosotros diríamos que una palabra tiene validez y otra no? Si nosotros hacemos eso, estaríamos desacreditando toda la palabra de Dios, toda la palabra profética de Dios, lo que hablaron los profetas, lo que hablaron los apóstoles, lo que habló el propio apóstol Pablo. Si nosotros desacreditamos una parte de esa palabra, estaríamos dejando afuera todo el poder de la palabra. Hay gente que desacredita el poder, la parte de que Dios puede levantar muertos o que Él puede resucitar. Hay gente que dice que eso no es posible. Ellos creen en Dios, ellos dicen que Dios es bueno, que Dios existe, pero Él no puede levantar muertos o que Él no puede sanar a la gente. Pero eso no tendría sentido, estaríamos desacreditando la palabra de Dios. Cuando Dios hace una promesa, y Dios lo dijo así, en el principio en Génesis, Él asignó su palabra para cada edad, desde el principio hasta el fin. Entonces, a través de estas edades, el mundo eclesiástico ha mezclado todas las cosas y tradiciones y demás con la palabra de Dios. Y Dios siempre ha enviado profetas a la escena, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la palabra del Señor viene al profeta. ¿Y cómo lo hace? Manifiesta la palabra de Dios. La propia manifestación de Dios es la que nos dice a nosotros si está correcta o errada. Ninguno tiene que interpretarla. La palabra se interpreta a sí misma. Dios lo prometió y sucedió. ¿Qué beneficio hay en hacer más comentarios al respecto? Cuando Dios dice o hace una promesa y Él la cumple, ¿quién es el hombre o el pecador que se atreve a decir que esa interpretación está errada? Ese es Dios mismo haciendo su propia interpretación. Él no necesita que nadie le interprete. Él se interpreta a sí mismo, manifestando lo que Él prometió que haría. Oh, si la iglesia tan solo pudiera ver eso y ver las promesas que son asignadas para cada edad. En otras edades, aún a través de las edades de la iglesia, Dios ha enviado a la escena y manifestado todo lo que Él prometió hacer. No hay ni una sola cosa que no se ha cumplido. Exactamente lo que Él dijo que haría. Dios dijo en Isaías, una virgen concebirá, y concibió. Ahora, ¿quién pudiera interpretar eso? Dios lo interpretó. Él dijo, una virgen concebiría, y ella concibió. Nada puede decirse, porque Dios dijo que ella concebiría y ella lo hizo. Pero la iglesia ya en ese momento estaba muy ciega para verlo. Ellos tenían su propia idea del asunto, y eso era muy distinto a lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando que esa profecía se cumpliera de otra manera. Ellos pensaban que iba a ser capaz la hija de alguno de los levitas que estaban en ese lugar, o que iba a venir de un linaje especial, de algún rey especial o algo así, pero no tuvo nada que ver. María era una simple mujer que era virgen, era una jovencita que Dios llamó y le dijo, bendita eres tú en todas las mujeres. Puedo ser María como puedo ser otra, pero Dios tuvo que interpretar su palabra. Ellos decían en ese momento, no, cuando esa virgen aparezca,
va a haber una escalera del cielo, así como vio Jacob en el inicio, y ahí bajará Dios y Él manifestará, dirá, este es el niño que ustedes pidieron. Pero eso no sucedió, porque ellos mezclaron sus propias interpretaciones, su tradición la mezclaron. Entonces cuando Jesús vino de la manera tan sencilla como Él vino, no lo pudieron ver ellos. ¿Por qué no lo pudieron ver? Porque ellos estaban interpretando la palabra de Dios. Mas Dios, Él mismo interpretó su palabra, haciendo que María, esa virgen, conciba al Hijo de Dios, conciba al Mesías. ¿Quién pudiera creerlo? ¿Quién pudiera verlo, verdad? No había manera de hacerlo. Pedro aquí se estaba refiriendo a esto. Él dijo, Dios manifestó a Cristo por su palabra. Y él dijo, este es mi Hijo amado. Allí estaban parados estos creyentes y Cristo fue la manifestación de Dios. Él siempre manifiesta a Cristo por su palabra, porque Cristo es la palabra. Cuando Él dijo en los días de Noé que iba a llover, ¿creen ustedes en eso, verdad? Noé dijo, va a llover, va a haber una lluvia y la tierra será destruida. Y llovió, no necesitó una interpretación, porque llovió porque Dios en Noé dijo que iba a llover. Él era un profeta y la evidencia de eso fue que lo que él dijo llegó a suceder. Así que ellos no necesitaban interpretar eso. Porque en ese momento cuando apareció ese viejo loco de Noé y empezó a decir, no, va a llover, un día va a llover y va a destruir toda la tierra. En ese momento la tierra era regada por rocío en la mañana, entonces ellos con la tecnología que tenían, dice el hermano Branham que ese momento era una edad con mucha tecnología antes de ser destruido todo. Ellos levantaron satélites, ellos levantaron distintos tipos de tecnologías para ver en el cielo, pero no hallaron ninguna nube. Entonces ellos dijeron, no, es imposible que lo que este hombre dijo sea verdad. Entonces allí ellos empezaron a burlar, decir, tú dijiste que iba a llover, pasaron 100 años y no llovió todavía. ¿Dónde quedó eso que tú dijiste? A ver, tú viejo loco que estás construyendo eso, ¿dónde quedó eso que tú dijiste? ¿Acaso está lloviendo? Yo no veo esa lluvia. Pero no, solo tuvo que pasar un tiempo más y ahí empezó a llover. Es fácil creer cuando nosotros vemos la manifestación de la palabra, pero es difícil ver cuando nosotros decimos, es verdad lo que este hombre está diciendo. Algunos vinieron y dijeron, este hombre no sabe lo que está diciendo, pero Dios había prometido, Dios lo había prometido. Él dijo siempre, si hubiera entre vosotros uno que es espiritual o profeta, y lo que dijere llegara a suceder, entonces óiganle. Esto es lo correcto, porque es la verdad. Tiene que estar de acuerdo con la palabra, y Noé estaba de acuerdo con la palabra cuando él profetizó que iba a llover, y llovió. Eso no necesitó ninguna interpretación, porque así sucedió. Isaías dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Ahora, eso fue algo muy fuera de lo común. Pues, ven, fueron centenares de años después de lo que él dijo que esa virgen concibió. Era algo tan fuera de lo común, que un buen hombre llamado José, siendo hombre justo, él no estaba dispuesto a hacer de ella un ejemplo público. ¿Ven? Ese buen hombre en esos días, como debe haber sido para José, por cuanto él estaba comprometido, desposado con María. En ese momento, cuando era hallado un caso de adulterio, no quedaba otra que ser apedreado. Se lo apedreaba a él y se lo apedreaba a ella también, si ellos eran encontrados en un caso de adulterio. Y si una mujer concebía un hijo fuera del matrimonio, en ese momento ella también tenía que ser apedreada, cuando se descubría eso. Entonces José, sabiendo eso, él en un momento empezó creyendo y dijo, no, esta María me agarró a mí como un escudo para que dijeran que es mi hijo, pero yo sé que eso no es mi hijo. Él decía, no, yo sé que eso no es así. Él tenía miedo en ese momento, pero él era justo. Y José, su esposo, era un hombre justo. Un hombre muy justo. Él creía en Dios. Y cuando ella lo miraba con esos ojos tan grandes y suaves y amorosos, decía, José, el ángel Gabriel me ha visitado, me ha dicho que yo voy a concebir sin conocer varón. Si José tan solo hubiera mirado en la escritura, se hubiera dado cuenta que el profeta dijo que ella así concebiría. Solo era Dios interpretando su propia palabra. ¿Ven? Pero estaba muy fuera de lo común. Ese es el problema en cualquier edad. La palabra de Dios es extraña incluso para el pueblo de Dios, muy fuera de lo común. Dios siempre hace lo extraordinario. Donde quiera que está Dios, hallamos las cosas fuera de lo común, en contra de los sistemas del mundo. Por cuanto tienen las cosas de la manera que creen,
que deben de ser, pero Dios viene y hace lo extraordinario. ¿Cómo podría concebir esta virgen? Él era justo y buscó a Dios, y luego Dios le habló a través de un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le ha hecho sombra, esto es lo que ha hecho. ¿Se han fijado lo que Dios ha hecho con José? Si él tan solamente hubiera revisado las profecías de Isaías, él se hubiera dado cuenta que esta mujer simplemente era la manifestación de la palabra de Dios. Pero hoy nosotros queremos interpretar a nuestra manera porque no conocemos cómo es que Dios actúa. Si tan solo conociéramos cómo Dios actúa a través de su palabra, a través de sus profetas, nosotros pudiéramos reconocer en qué día estamos viviendo nosotros hoy. Si pudiéramos reconocer cómo Dios trabajó en la antigüedad, y nosotros decimos: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él trabajó de una manera ayer, Él trabajará de la misma forma hoy. Si Dios ayer, Él sanó a una persona, Dios hoy volverá a sanar otra vez de esa misma manera. Si Dios, Él liberó a una persona de sus pecados de una cierta manera, doblando las rodillas, orando, pidiendo al Señor, ¿qué manera usted cree que lo hará hoy? De la misma manera. Cuando Él dijo: llame a los ancianos, extiendan sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, esa escritura es tan válida que en ese momento como lo es válida hoy también. Hoy es igual de válida como lo fue en ese momento. Si yo estoy enfermo en esta noche, yo solo tengo que ver la manifestación de la palabra de Dios, que Él dijo a través de sus promesas. Si Él en sus promesas dijo: estas señales seguirán a los que creen y aún mayores que estas harán, entonces, ¿qué nos impide a nosotros de creer en esa promesa? Nosotros solo somos la manifestación de la promesa del Señor Jesucristo, porque Él dijo: bauticen unos a otros en el nombre del Señor Jesucristo, y estas señales seguirán aún a los que creen, aún a su Hijo y a los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros solo llegamos a ser una manifestación de la palabra del Espíritu del Señor Jesucristo. Solo llegamos a ser la manifestación de las promesas del Señor, porque Él prometió. Él dijo: una virgen concebirá, y ella concibió. ¿Se han fijado? Si Él dijo: estas señales seguirán a los que creen, entonces estas señales seguirán, nos seguirán a nosotros, incluso hasta el fin de los tiempos, cuando el Señor venga a llevarnos de esta tierra. Si Él lo dijo en esta palabra, es real, es verdad. Usted solo ponga a prueba a Dios y verá que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él se interpreta a sí mismo. Gloria sea al Señor. Dios hace su propia interpretación a corazones sinceros y honestos, hombres y mujeres. Ustedes que ven las cosas como son, misteriosas, si ustedes son honestos y creen, Dios tiene una manera de interpretárselo a ustedes. Primero averigüen si es una promesa. Si José tan solo se hubiera apartado de las tradiciones judías y se hubiera regresado a la Biblia, al Torá, y él hubiera empezado a leer, él hubiera hallado que Isaías dijo que esto tenía que suceder. Y las cosas que fueron habladas concernentemente a su nacimiento y todo lo demás que fueron habladas por las Escrituras, por los santos profetas, dijo Pedro en la Escritura que leímos hoy, ningún hombre tiene derecho de poner su interpretación privada a eso. Fue exactamente lo que Dios dijo que iba a suceder. Y Él fue la manifestación de la palabra de Dios prometida para aquel día. Dios lo dijo y allí estaba, y así quedó arreglado, ¿verdad? Pues es algo tan maravilloso ver algo así, ¿verdad? Algo tan sencillo. Él dijo: ustedes quieren una señal eterna, ¿cuál será la señal? Dijo Isaías: una virgen concebirá. Vamos a leer bien esa escritura para tenerlo en Isaías 7, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 14, amén. Cuando lo tengan todos pueden decir conmigo amén. Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, cuando no podían entender su ministerio, porque era demasiado grande, un fenómeno muy grande, más bien no podían entenderlo. Y Él les dijo: escudriñad las Escrituras,
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven? Ellas son las que dicen quién soy yo. Vamos a leer un ratito. Isaías 7, capítulo 7, versículo 10. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Amén. Dios asignó su palabra para ese momento. Pasaron como 700 años desde esta profecía hasta el cumplimiento, pero Dios tuvo que cumplir su palabra. Cuando los israelitas estuvieron presos allí en Egipto, era una promesa del Señor que Él tenía que libertarlos de ahí con mano poderosa, porque Él le dijo a Jacob en un momento, Él le dijo, a Abraham le dijo: tu simiente estará preso durante 400 años en Egipto, y cuando llegue el momento yo los libertaré con mano poderosa. Pasó muchos años, pasaron más que 400 años, pasó todo lo que pasó con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José. Pasaron incluso, capaz de descuidar, hasta 700 años pudo haber pasado desde que Dios le dijo eso a Abraham. Pero él llegó un momento en donde su palabra se tuvo que venir a cumplir, tuvo que venir a manifestación. Entonces una zarza empezó a arder y vino Moisés y le dijo: quítate el calzado de tus pies, porque la tierra en donde tú estás santa es. En ese momento, en ese lugar, después de más de 700 años incluso, Dios vino a cumplir su promesa. ¿Quién pudo interpretar eso? No había nadie que pudiera interpretarlo. Ellos estuvieron quejando durante muchos años de ahí en la esclavitud, pero Dios mismo vino a ser intérprete de su propia palabra, cuando Él le dijo: he oído el clamor de mi pueblo y me he acordado de mi promesa. Entonces, hoy, en este momento, nosotros tenemos todas las promesas de esta Biblia para nosotros. Entonces, hoy, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que clamar y que el Señor diga: me he acordado de mi promesa, voy a hacer lo que yo he dicho que tiene que hacer. Si usted está enfermo, ahora tiene que acordarse de la promesa de Dios y pedir: Señor, haz manifiesta tu promesa en mí, manifiesta tu palabra en mí. Esa promesa que tú dijiste hace muchos años, más de 2000 años atrás, esa promesa yo la quiero hoy para mí, Señor. Señor Jesucristo, yo quiero eso para mí. Vean, Dios asignó su palabra. Esa habría de ser el día de la manifestación de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba en David, Dios estaba en Moisés, Dios era Dios en todo el tiempo, manifestándose a sí mismo para cada edad. Pero en esa edad una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, y él será Dios con nosotros. Y ellos no pudieron ver que esa era la palabra de Dios manifestada en ese momento. En ese momento los grandes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, ellos no pudieron ver y entender que esa era la manifestación. Habían unos que sí pudieron entenderlo, como Nicodemo, que dijo: Señor, nosotros sabemos. ¿Quién eran esos nosotros? Eran algunos de ellos, algunos de esos herodianos, algunos de esos fariseos, saduceos. Ellos decían: nosotros creemos, nosotros entendemos que tú eres el Hijo de Dios, porque nadie haría estas cosas si no es por Él, ¿verdad? Pero ¿qué era que ellos lo ataba tanto de creer en eso? Era su propia opinión, era su propia interpretación. Ellos en su seminario, ellos creían de una manera, y como Jesús no vino de esa manera, ellos, si bien entendieron y comprendieron que esa era de Dios, ellos no podían creerlo, porque su religión era más fuerte para ellos que la palabra de Dios. Por eso hoy Dios necesita hombres, necesita mujeres
que sean humildes, que sean sencillas, que sean sencillos, que tengan esa capacidad de decir, Señor, yo no entiendo lo que hay aquí, pero yo no quiero mi propia interpretación, Señor. Yo quiero tu interpretación para mi vida, Señor. Por eso también lo crucificaron, por hacerse Dios y también por levantar el sábado. Pero Él era el Dios del sábado, Él era Dios. No fue un simple hombre común o un profeta común, pero Él fue el profeta Dios. Él fue el cumplimiento de la palabra, exactamente lo que Dios dijo que Él sería. Él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero sus tradiciones, ellos estaban viviendo en el resplandor de una edad antigua, ellos estaban viviendo en el resplandor de otra edad. Ellos decían, nosotros creemos en Moisés, nosotros creemos lo que él escribió. Pero él les dijo, si ustedes conocieran lo que Moisés escribió, me conocerían a mí. Ellos estaban viviendo en otra edad. Ellos estaban viviendo en la interpretación antigua, una carne podrida. Ellos, ¿cuál era la edad en ese momento? Ellos tenían que entender, ellos tenían que conocer que Jesucristo mismo, la palabra que Moisés había hablado, vino a manifestación para ellos en ese momento. Hoy nosotros no debemos cumplir nada de lo que nosotros creamos de nosotros mismos. Tenemos que cumplir lo que Dios cree, lo que Dios dijo, lo que Él en su pensamiento estaba desde el inicio. Cuando Él te pensó a ti, cuando Él me pensó a mí en el inicio, eso es lo que nosotros venimos a cumplir el día de hoy. No no mi propia interpretación, sino los pensamientos de Dios expresados. Esos somos nosotros hoy, los pensamientos de Dios expresados. Gloria sea al Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vean en dónde estamos. Ahora estamos viviendo en la venida del Hijo de Dios, en el momento en el cual el Señor está viviendo a vivir con nosotros mismos en nuestros corazones. Estamos en un tiempo de rapto, en una edad tan complicada, la odisea, la gran confusión. En ella vivimos hoy, nos codeamos con esta edad, pero nosotros estamos viviendo fuera de esa edad. Cuando estaban por destruir a Sodoma y a Gomorra, nosotros podemos ver 3 clases de personas en ese momento. El incrédulo, el creyente manufacturado, el que creía por su propia interpretación, y al creyente genuino. ¿Quién era el creyente genuino? Era Abraham. Él estaba fuera de esa ciudad, él miraba desde afuera y hablaba directamente con Dios. Después vemos al manufacturado, al creyente. Él también creía, pero no creía de la misma manera que Abraham. Él decía, no, Abraham está loco, yo también creo en ese Dios, pero no es lo mismo, yo tengo mis cosas que hacer, decía. ¿Ese quién era? Era Lot. Y luego estaban los incrédulos, que eran toda la gente de Sodoma y Gomorra que estaban por ser eliminados. ¿Qué pasó allí? Cuando vino la palabra de Dios a ser manifestada, él vio que en esa ciudad había mucho pecado, ellos tenían que ser destruidos. Abraham, hablando con Dios, él le dijo, si tan solo hallaras 5, ¿tú perdonarías a esa ciudad? Y el Señor le dijo, sí, si hallo 5 justos, yo perdonaré a esa ciudad. Pero ¿qué fue lo que hizo él primero? Él envió a sus 2 ángeles a sacar a Lot y a su familia de esa ciudad antes de destruirlo. Pero incluso cuando estaba sucediendo eso, enviando Dios a sus ángeles a la tierra a sacar a esa gente de allí, había un grupito. Estaba Abraham, estaba Sara fuera de allí, ya estando con el Señor en la presencia de Dios. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios vino a ser manifestada cuando Él destruyó a esa ciudad, una vez ya sacados a Lot y a su familia. Porque Él dijo, si hallo a 5 justos, yo no destruiré. Pero Él sacó primero a los justos y ahí la destruyó, ¿verdad? Simplemente Dios tuvo que venir a cumplir su palabra. Ya cuando ya no quedaban más justos en esa ciudad, Él allí vino a destruirlo. Hoy, en este momento, nosotros estamos en un lugar tan privilegiado de estar en la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros en una edad tan única como la gran confusión, donde unos creen ser hombres siendo mujeres, otros creen ser mujeres siendo ser hombres, otros se creen animales siendo personas, otros se creen cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Que nosotros podemos llegar a conocer y ver en este momento. Estamos en una gran confusión. Nadie quiere ser lo que vino a ser en un inicio. El hombre se comporta afeminado, la mujer se comporta toda machirula. Después vemos cada cosa, ¿verdad? Estamos en una gran confusión. Pero incluso a través de esta gran confusión, Dios vino
y trajo a manifestación sus atributos. A sus hijos, ellos que dirían que eso está mal, esos que verían eso y condenarían eso, a ellos el Señor está juntando en este momento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra, ellos debieron haber conocido quién era Él. Cuando Jesús habló así en aquel día, vean lo que Él hizo. Un día Él estaba parado allí en el principio del ministerio. Había un hombre que vino a Él llamado Simón Pedro. Y cuando Pedro le miró y le vio, Jesús le dijo: te llamas Simón y eres hijo de Jonás. El Señor vuestro Dios os levantará profetas, dijo Moisés, entre vosotros, y así como a mí. Y aquí estaba un hombre que nunca lo había visto en su vida. Jesús nunca había visto, él no había conocido nunca a Pedro. Pero él le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo él pudo saber eso? Él era la palabra misma, él discernía eso, ¿verdad? Vamos a leer ese pasaje, está en, dame un momento, Hebreos capítulo 4. Para leer esto que estaba diciendo recién. Felipe en el mismo tiempo fue y halló a Natanael debajo del árbol y lo trajo a Jesús. Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Hebreos capítulo 4. En el cual no hay engaño. Felipe le dijo: Rabí, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo es que tú me conoces si nunca me viste? ¿Cómo es que tú me conoces a mí? Y él le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, le dijo a Natanael: yo te vi. Y él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él sabía lo que era, que eso no necesita ninguna interpretación. Jehová dijo que así sería. Hebreos capítulo 4, ¿lo tienen? Deme un momento y lo busco yo también. Hebreos capítulo 4, cuando lo tengan todos pueden decir conmigo amén. Hebreos 4, versículo 12, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, cuando una predicación es para usted, no es el pastor el que lo siguió en toda la semana para saber qué estuvo haciendo, es la palabra. La palabra es viva y eficaz. Así como Jesús supo quién era Natanael, incluso antes de verlo, diciendo: aquí hay un judío en el cual hay justicia en su corazón, él dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes saberlo tú? Porque yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, ¿verdad? Él sabía todas estas cosas. Allí también estaban parados aquellos hombres que no le creyeron y dijeron: este es Belzebú, él tiene algún truco, está haciendo algo, él es un adivino o algo así. Jesús los miró y les dijo: ustedes hablan esto contra el Hijo del Hombre y les será perdonado, pero cuando venga el Espíritu Santo y cuando hablen contra eso, nunca les será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Él estaba profetizando de nuestro día, el día en el que vendríamos nosotros hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerden, Él es el Dios que estaba con Moisés, ese Dios que bajó en Jesucristo. Hoy en día la gente se burla del Evangelio. Dice: ¿cómo es posible que ustedes lo que dicen pase así? No puede ser. ¿Por qué ustedes están tan felices y están creyendo en algo que no tiene fundamento? Pero es algo sencillo. Nosotros creemos en la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros creemos en eso.
Nosotros podemos ver en nuestro tiempo que Jesús profetizó de nuestro tiempo. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. El Espíritu de Dios vendría a la tierra en forma de seres humanos, Dios manifestándose en carne, y hará la misma cosa que Dios hizo en carne humana allá. En Sodoma, recuerden, cuando ellos estaban a la espera de un hijo prometido, inmediatamente después de eso llegó el hijo prometido, y esa fue la última señal que vieron en Sodoma. Y el grupo de Abraham, antes de la llegada del hijo prometido, se habrían dado cuenta de eso. Ahora la iglesia espiritual ha llegado a esa hora. La Biblia dice que aquel hombre que se quedó hablando con Abraham debajo del árbol, él era Elohim, él era el Dios, el de la creación, el autoexistente, el primero y el último. Fue Dios manifestado en carne el que visitó a Abraham para decirle que cuando se cumpla el tiempo de la vida, que vendría un niño, el cual fue Isaac. Fue Elohim manifestado en carne humana, vestido con ropa humana, comiendo del alimento de humanos. Amén. Una señal de que en los últimos días Dios aparecería otra vez entre su pueblo en carne humana. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Amén. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso necesita una manifestación. Es lo que se necesita. Eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos más decir, no, esos días han pasado, los días de los milagros han pasado, yo ya no puedo más ser sano. Así que antes ellos creían mucho, por eso es que ellos se sanaban de todas estas cosas. Pero yo ahora ya no lo creo así. Hay mucha gente que dice, no, yo lo creo, amén, aleluya, eso es cierto, pero ellos viven como si no lo creyeran. Mas ahora, en este momento, Dios está manifestado en carne en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y aún mayores, no mayores de más grandes, sino mayores de más obras, porque somos más, ¿verdad? Entonces, Dios no necesita interpretación de su palabra. Él lo que necesita es hijos de Dios manifestados, que ellos manifiesten la palabra de Dios en poder y gloria, que ellos digan a lo correcto, correcto, a lo errado, errado, y a lo que está bien, y a lo que está mal, que está mal. Dios no necesita más a alguien que sea políticamente correcto o que diga, no, yo creo una cosa, pero aquí yo si lo digo así la gente me va a tratar mal, mejor voy a decirlo de esta manera. Dios no necesita esa clase de gente. Dios necesita gente parada por la palabra, que ellos crean que la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, que Dios está a través de su palabra y que esta es viva y eficaz, aún más grande, aún más fuerte que una espada de doble filo, y que esta tiene el poder de sanidad, esta tiene el poder de salvación, esta tiene el poder de honra y gloria del Señor Jesucristo. Todo lo que Él prometió está aquí escrito, y si nosotros conocemos y creemos en esta palabra, nosotros podremos decir que Dios es su propio intérprete. Él no necesita interpretación humana, Él no necesita mi ayuda para entender y comprender su palabra. Usted solo léala, diga, Señor, yo no entiendo esto, pero ayúdame yo a entender como tú quieres que yo entienda. Y esta palabra vendrá a ser tan viva y eficaz para ti como lo fue para Pablo, como lo fue para Pedro, como lo fue para cada uno de los apóstoles. Pablo, cuando le mordió una serpiente, él simplemente la sacudió y no le pasó nada, era una serpiente venenosa. ¿Por qué no le pasó nada? Porque él era la palabra de Dios manifestada en ese momento. Hoy nosotros los hijos de Dios somos la palabra de Dios manifestada en esta edad. Yo no tengo por qué estar sufriendo con una enfermedad, no tengo por qué estar sufriendo con depresión o con nada de esas cosas. Yo soy la palabra de Dios manifestada en esta edad. Usted es la palabra de Dios manifestada en esta edad. No hay nada que nos pueda parar. Tú prometiste estas cosas y no hay nadie que pueda decir algo contrario. No hay nadie que pueda edificar la palabra, sino solamente tú mismo. Ese que dijo, sea la luz y fue la luz, es el único que puede hacerlo. Creemos en eso, ¿verdad? Pongámonos de pie, inclinemos nuestros rostros. Estas pocas palabras, capaz sin algún sentido, yo creo que el Señor está con nosotros, amén. ¿Creemos en la palabra del Señor? ¿Creemos en que Él es su propio intérprete?
Creemos en que solo en Él y a través de Él hay vida eterna. Si lo creemos así, oremos. Amén. Señor Jesucristo, Dios Santo amado, tú que dijiste, sea la luz, y fue la luz, ese mismo Dios que ordenó toda la creación, Señor, ese que Él mismo habló y Él mismo interpretó su palabra, Señor, a ti te necesitamos hoy en nuestros corazones. Señor Jesucristo, nos entregamos a ti, Señor, en esta noche, sabiendo que nada somos, Señor, y nada podemos hacer, Señor. Cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas, Señor, saliendo lejos, Señor, de tu voluntad. Pero tú bajaste de tu trono de gloria, Señor, y te diste a ti mismo como sacrificio, diciendo, una virgen concebirá y dará luz, y su nombre será Manuel. Tú mismo bajaste a través de ese Manuel y te entregaste por nosotros, Señor, para nosotros, Señor, ser salvos hoy, Señor, ser sanos, Señor, de cualquier pesar, de cualquier enfermedad, Señor, para ser salvos de nuestros pecados, Señor. Porque cuando nosotros, Señor, llegamos a ser tan rojos como la grana, Señor, a través de tu sangre tú nos ves tan blanco como la nieve, Señor. Y nuestros pecados, Padre, tú los has tirado, Señor, allí en el mar del olvido, Señor. Hoy podemos decir aleluya y podemos decir gloria a Dios, porque esos pecados siguen cayendo, Señor, allí en el mar del olvido. Porque ese no tiene fondo, Señor. Cuando Satanás va y nos acusa de tu presencia, tú dices, yo no lo vi, porque yo sus pecados los olvidé. Sus pecados yo los traje en el mar del olvido. Ya no sé más de que esos pecados. Satanás te llamará por tu pecado, mas el Señor Jesucristo te llamará a ti por tu nombre. Señor, nosotros creemos, Señor, en eso. Creemos en ti, Señor. Creemos, Señor, en que esas señales, Señor, que estuvieron en los apóstoles, esas señales que siguieron a Pablo, Señor, esas mismas señales nos siguen a nosotros. Porque nosotros hoy somos la manifestación de tus pensamientos para esta última edad, Señor. Manifestación de Dios. Yo soy una manifestación de Dios. Usted es una manifestación de Dios. No deje que el diablo le diga otra cosa. Nosotros hoy somos manifestación de los atributos de Dios. Señor, estamos agradecidos por eso, Señor. Por los hermanos que no pudieron venir, Señor. Las hermanas que no vinieron, Señor. Que están sufriendo, Padre. Que están teniendo grandes problemas, Señor. Te pedimos por ellos, Padre. Señor, que tu gracia los alcance, Señor, así como tu gracia nos alcanzó a nosotros hoy. Señor, si hemos pecado, Padre, perdónanos, Señor. Si hemos, Señor, fallado ante tu presencia, Señor, perdónanos, Señor. Ven, toma nuestros pecados, Señor, y tíralos en el mar del olvido. Porque así como tú prometiste que tú lo harías antes, nosotros creemos, Señor, que tú lo sigues haciendo de la misma manera. Porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puedo retirarme yo, hermano Luis? Ya me puedo retirar ya, ¿verdad? Abuela, ya me puedo retirar ya con este predicador de esta noche, como Dios hace las obras. Le pedí al hermano un momentito porque nuestro hermano Omar tiene problema grande, tiene problema el hermano. Pidió oración el hermano Omar. Quería contarle también la hermana que, ¿se acuerdan de esa hermana que oramos por la Asunción? Esa hermana que tenía cáncer, que le enviaba una oración. ¿Te acuerdas, hermana? Dios lo sanó. Dios lo sanó. Y quiero darle gracias al Señor Jesucristo también por tantas cosas. Primeramente, quiero darle la gracia porque cometimos el error muy grande nosotros con mi esposa de darle a un mecánico nuestro auto y darle para que comprara los repuestos. Entonces calculamos que él había llevado la plata y ocupó en otras cosas, pero después nos pusimos en oración, cadena oración, y hoy el Señor fue llegando, dijo que ya compró todos los repuestos. Estoy contento por ello, amén. Porque le dimos así de sencillo, le dimos el dinero sin boleta, nada, sin recibo, nada, así como de confianza que vos le das a un amigo. Nosotros que trabajamos juntos, por ejemplo, toma, hermano, esto es tuyo, listo. Y al Señor casi ni le conocíamos, pero hoy muy buenas noticias. Quiero darle gracias al Señor Jesucristo, amén. También quiero pedir oración por nuestro hermano Omar, grandemente. Quiero que abran conmigo sus Biblias en el Salmo
62 creo que es. Ya terminamos. Hermano Benjamín, con tu permiso, hermano, un versículo nada más. El Salmo 62. La hermana también, esas aguas, la hermana, yo le había dicho que pueda pasar esa agua acá, hermano. Esas dos botellitas, vamos a orar un poco a favor de la hermana, que lleve un poco en su casa. Ustedes dirán, ¿por qué hiciste eso? Porque yo me acuerdo, la hermana, ¿cómo se llama la hermana abuelita que partió con el Señor, que vivía allá en el barrio? La hermana, la chiquitita, la hermana la que hacía macumba y eso, no me acuerdo su nombre. Bueno, no me acuerdo, ella era la abuelita y ella un día, no me acuerdo. Sebastiana, la hermana Sebastiana, 82 años, y ella se entregó al Señor. Y a veces venía un hombre bien vestido, con corbata, en su sueño, y le dice, ¿por qué me abandonaste? Vos no tenés que abandonar, ¿por qué me abandonaste? Y otro día viene un caballo en su casa, se acerca al caballo y hace en su oreja, cuando ya está, le hace en su cama, y se volvía loca ella. Y a veces venía a la puerta, le visitaba y le decía, vos no debiste nunca dejarnos, vos sos nuestra. Y ella le decía, no, yo pertenezco de hoy en adelante a Dios, y su nombre es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y decía, hermanos, por favor, oren por esta botella de agua, dice, que sea sagrada en la presencia de Dios. Y cada vez que ella derramaba, dice, el agua en su casa, lo derramaba, dice, el agua en su casa, dice que nadie venía a molestarle. Dice que tenía una paz cuando ella tenía eso. Así que, por favor, cuando ustedes llevan eso, llévanlo con fe. ¿Y por qué? Porque para un propósito será hecho. Amén. El sábado, si Dios permite, ya vamos a buscarle a la hermana Kogan. Ya vamos a buscarle, a traerla a la hermana, si Dios así lo permite. Qué hermoso culto. Lo tiene el Salmo 62, solamente 2 versículos. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no rebalaré mucho. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche una vez más para darle gracias nada más. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó en esta noche, una maravilla en la presencia de Dios. Cuando Dios se manifiesta, la obra está hecha. Padre mío amado, Señor mi Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, delante de tus ojos, solamente levantamos nuestras manos y dándote la gracia, Señor. Gracias por nuestro trabajo. Gracias, Padre, por tu bendición, por escuchar, Señor, oh Dios, por escuchar la oración de tu siervo, por escuchar la oración de tu sierva, por escuchar la cadena de oración que hemos hecho, Padre. Levantamos nuestras manos a favor de nuestro hermano Cardoso Omar, Señor, a él y su familia, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez faltaba sacudida, Padre, porque tú sabrás cómo poner la cosa en su lugar. Ahora, Señor, extendemos nuestras manos también sobre estas 2 botellas de agua, Señor, que mi hermana llevará, Padre, para su propósito. Cuando toque, Señor, ese lugar, Padre, donde quiera que se va a ser usada, en el nombre de Jesucristo, que el enemigo vea, Señor, que una mano fue puesta sobre esta botella, Padre, y que cada hermano levantó su mano y dijo, Señor, consagra y bendice esta agua para el propósito que ha sido orado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por darnos, Señor, como dijo, Señor, el siervo cuando empezó hoy, Padre, cuando empezó el culto, él dijo, Señor, hemos dejado muchas cosas, pero también a esta noche hemos llevado muchas cosas. Una buena prédica, Padre, tu palabra, tu himno, tu mensaje, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga en esta noche. Hermano Efraín.
Amén. Qué bendición que fue esto. Quisiera cantar una gota de su sangre sobre mí. Ahí le digo.